Está grabando, ¿cierto? Solo tengo que mover. Estoy esperando al presidente del CAPSI Bueno, muy buenos días a todos, gracias por venir. Como saben, esta es la continuación del ciclo de charlas sobre la reforma educacional. Ya trajimos a Felipe Kast, ahora es el turno del diputado Giorgio Jackson. Ya nos seguimos con un aplauso, por favor. Y en honor al tiempo voy a ser breve. Solo les pido que aprovechen esta instancia, porque tenemos la suerte de estar en un colegio privilegiado. Pero si no ponemos al servicio de los demás ese mismo privilegio, esa misma oportunidad, no nos sirve de nada. Giorgio, por favor. Bueno, vamos. Había que poner on. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, disculparme por ofrecer la disculpa por el atraso, como 10 minutos tarde. Bueno, se me invitó para poder conversar con respecto a la reforma educacional. Yo me imagino que lo más interesante para estos casos tiene que ver con las preguntas, así que igual voy a tratar de hacer una contextualización. La educación nos está sirviendo como una herramienta para terminar con las desigualdades. Somos uno de los países más desiguales del mundo y por lo tanto la educación debiese ser una herramienta que nos permitiera romper esa cadena de desigualdad. Y lamentablemente no lo está haciendo y eso es un problema estructural en una sociedad. Cuando la promesa de que todos pueden llegar a donde quieran se rompe, bueno, la gente se empieza a cuestionar el porqué y empieza a cuestionarse las estructuras. Y la primera estructura que es la base de esta promesa es la educación, y que todos podemos tener las mismas herramientas, las mismas capacidades. La educación debiese ser un derecho, y ese derecho es además un derecho habilitante, que te habilita a hacer otras cosas, te genera muchas libertades cuando tú puedes tener acceso a este. Por lo tanto, el que no se esté cumpliendo genera una rabia fundamental en las familias, en general en la sociedad. Por eso es que engancha tanto el discurso de la educación como motor para romper con las desigualdades, y es una promesa que no se estaba cumpliendo, por lo tanto se acumularon muchas movilizaciones estudiantiles. Nuestro sistema educativo en general sufrió una reforma bastante radical en los años 80, cuando la educación se municipaliza, se lleva hacia los municipios, la administración, y más encima se empiezan a entregar poco a poco muchos incentivos para que la educación particular subvencionada comience a crecer. Y uno ve, y se ve bastante claro en los gráficos, cuando se nota que empieza a crecer la matrícula de los colegios particulares subvencionados y por otro lado empieza a decaer la matrícula de los colegios públicos. Eso por distintas razones, no hay un solo factor, pero se explica porque también se empezó a generar este financiamiento también a la demanda, cosa que los colegios vieran al alumno como un voucher, se le llama, pero como si que cada alumno trajera una marraqueta de recursos, y así empezó un mecanismo de competencia que es muy conocido en el mundo como mecanismos de mercado para, en el fondo, competir por los recursos en educación. Y bueno, a eso se le suma que se creó el financiamiento compartido en los años 90, a eso se le suma que después de las movilizaciones del 2006 se trató de cambiar elementos de la LOCE que fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. No sé si se acuerdan, pero eso fue el último día de la dictadura, justo antes del cambio de mando para el primer gobierno democrático. Se presentó la LOCE y quedó como Ley Orgánica Constitucional.
Y esa ley orgánica constitucional recién se vino a cambiar algunas cosas, solo algunas cosas, y muy insuficientes después de las movilizaciones del 2006. Ya a fines del 2007 se aprobaron algunas modificaciones que no dejaron contentos a los actores que habían iniciado esa movilización. Entonces, ahora estamos frente a una discusión bastante amplia de reforma vocacional. No se trata solo de la educación superior, por la que muchos, y me incluyo, nos movilizamos en el 2011, sino que se empezó a cuestionar todo el sistema. Es decir, que tenía sentido el cómo se estaba administrando la educación pública, si tenía sentido los privilegios que tenía muchas veces la educación particular o la particular subvencionada en menor medida, y el sistema de educación superior en su conjunto, todo el tema de profesores, etc. Entonces, el año pasado comenzamos con uno de los proyectos que tenían que ver con la reforma vocacional, que básicamente, se le llamó Ley de Inclusión, pero que tenía 3 objetivos, que era eliminar anomalías que tiene el sistema educativo chileno comparado con el resto del mundo, que son el lucro, el copago y la selección. Muchos lo habrán escuchado no solo en las noticias, sino probablemente en debate, o que me antecedió Felipe Gas, que no le gustó mucho el proyecto, pero porque tenemos diferencias. Yo al menos creo que es un avance casi civilizatorio el que tuvimos con la reforma educacional, con el primer proyecto, ya que yo no concibo el que a un estudiante se le pueda discriminar por cuánto puede pagar para poder acceder a un colegio que está financiado por el fisco. Entonces, eso, el terminar con el copago y el dar la gratuidad, nivelando hacia arriba, es decir, dando los recursos que no tienen las familias para poder suplir ese pago, a mí me parece que es algo súper importante. Aumenta los recursos, da más libertad a las familias para poder elegir establecimientos sin que sea condición en cuánta plata tienen en el bolsillo, etc. Me parece que es un avance importante. El segundo punto tiene que ver con el término de la selección, que yo creo que es igual de fundamental. Si es que creemos como principio que los padres y los jóvenes tienen la libertad de escoger un establecimiento, no pueden ser los establecimientos los que digan quiénes entran y quiénes no. Como el derecho está en el estudiante tiene que poder acceder a un colegio en igualdad de condiciones que cualquier otro, sin importar ninguna otra consideración que el solo hecho de postular. Entonces la selección se termina. Habían algunos colegios que hacían selección no solo académica o económica con el copago, sino también selección por temas religiosos, si es que sus padres estaban separados o no, si es que tenían certificado de bautismo o no, entrevistas donde era muy arbitrario el cómo podían seleccionar a una familia y a otra no. Entonces se podían dar situaciones de discriminación muy injustas. Por lo tanto, ahora se terminan esos mecanismos con el único de los mecanismos que es capaz de garantizar igualdad en términos de probabilidades de poder acceder a la educación de cada uno de los postulantes, que es un mecanismo aleatorio. Se le ha llamado tómbola, pero yo no tengo problema en decir que es un mecanismo aleatorio, porque el sistema funciona así. Si tú postulas a un colegio, o sea, cada familia tiene que postular a más de un colegio a sus hijos, entonces lo postulas a la primera preferencia que tiene, después una segunda preferencia, una tercera y una cuarta, pongamos que pone 4 preferencias. Si es que el primer colegio tiene cupos suficientes, o sea, tiene más cupos que postulantes, el colegio está obligado a aceptarte, no te puede rechazar. Por lo tanto, ingresas y accedes a tu primera preferencia. Si es que esa preferencia tiene muchos postulantes y pocos cupos, no sé, por ejemplo, tiene para la básica, o sea, para el primer año de entrada tiene 40 cupos y postulan 200, lo que pasa es que primero hay un mecanismo para asegurar un 15% de estudiantes vulnerables, también entran los hermanos que ya tienen un hermano, tienen preferencia, pero existe después un mecanismo aleatorio donde todos los postulantes tienen la misma probabilidad de entrar. Y eso, ¿cómo sería hoy día? Antes de la reforma, si es que hubiera un establecimiento que tenía 40 estudiantes como cupo y 200 postulantes, entrevistas, pruebas, quizás antecedentes socioeconómicos, y todo eso para, en el fondo, filtrar a los 40 mejores estudiantes o mejores prospectos de estudiantes para un establecimiento, lo cual es súper discriminatorio porque uno dice, chuta, un niño de, no sé, 10 años o 12 años, se le estén haciendo este tipo de pruebas a él o a su familia para poder acceder al derecho a la educación, es bastante injusto. Lo cual atenta incluso contra la calidad misma, porque los colegios, en vez de preocuparse de los procesos pedagógicos y mejorarlos, se preocupaban de seleccionar a los mejores estudiantes para poder exhibir los mejores resultados. Sí, así funciona el tema. Entonces, ahora lo que estamos pudiendo hacer al terminar con la selección es ver en verdad cuánto valor agregado le dan los colegios al proceso pedagógico
en vez de cuál es el que mejor selecciona la crema la crema de la crema, como se dice. Y por último, el término del lucro fue el tercer aspecto que se vio en el proyecto de ley de inclusión, que básicamente intenta hacer que todos los recursos se reinviertan en el proceso educativo y no se desvíen cuando estos son fondos públicos. Y yo creo que eso también es súper importante, porque los incentivos que hay cuando hay fin de lucro es finalmente a maximizar las utilidades. Exactamente lo que se dice, fin de lucro, o sea, el fin es el lucro y el medio es la educación. Entonces la educación puede ser que sea buena o mala, pero el fin de esta es maximizar la utilidad, y si es que eso significa pagarle menos a los profes, si es que eso significa tener que ahorrarse un poco en distintas cosas, eso es lo que muchas veces se hace. Ese fue el primer proyecto, nos costó harto sacarlo, se aprobó, pero ahora todavía no se promulga porque los diputados que estaban en contra de este proyecto interpusieron un reclamo al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, que son un grupo de señores asignados políticamente, que se supone que son jueces o ministros y que van a actuar de manera jurídica, pero no, son personas que tienen un juicio político y así ellos van dictaminando. Ellos van a decir si es que se puede promulgar esta ley en todos sus artículos o si hay artículos vetados. Desde mi punto de vista es un mecanismo bastante antidemocrático, el del Tribunal Constitucional, pero en fin, fuimos a presentar la otra vez evidencia porque creíamos que tenía que ser todo aprobado. Ahora, este año va a ser mucho más intenso que el año pasado en términos de discusión educacional, porque se vienen 3 proyectos que son gigantes, son 3 proyectos que probablemente cada uno debería demorarse un año en legislar, en un año normal, pero este año vamos a tener que legislar los 3 juntos, porque después del segundo año de un gobierno hay muy poco espacio legislativo. Vienen las elecciones municipales y ahí todos se empiezan a mover por interés de las elecciones más que de poder legislar bien, y el último año de gobierno, para qué decir, tampoco se puede legislar mucho porque están todos preocupados de la elección parlamentaria y presidencial y no de hacer ley. O sea, eso, así es la cosa, lamentablemente. Los 2 primeros años son los años donde se puede avanzar en reforma, el tercero y cuarto son más bien años electorales. Así de crudo es. Yo estoy recién entrando, llevo un año y ya estoy pelado, así que imagínense cómo me ha afectado esto, pero hay que transparentar bien cómo funcionan las cosas para que no piensen que las cosas no, que les estoy ocultando algo. Este año son 3 proyectos grandes en educación los que vienen. Uno es el de la carrera docente, cómo formamos, cómo tratamos durante el ejercicio de sus funciones y cómo vemos el retiro de los profesores, de los maestros, que es un proyecto súper importante para el sistema educacional, para que no solo los mejores puedan acceder a ser profesores, sino también para que se les trate en condiciones dignas, cuántas horas lectivas, cuántas horas no lectivas, cuáles son las condiciones de trabajo, etcétera, cómo pueden ir escalando en la carrera profesional docente. Son cosas súper importantes porque si los profesores no están motivados, si los profesores no están bien, eso se refleja en la clase, y la clase funciona mal. Después del proyecto de carrera docente, que si quieren pueden hacer preguntas, está el proyecto de la nueva educación pública, la que se ha llamado como desmunicipalización, que tiene por objeto modernizar la gestión y la administración de la educación pública. Desde mi punto de vista también se tiene que agregar el financiamiento, que funciona pésimo en el sentido de que es financiamiento a la demanda y eso en ningún caso se correlaciona con la escala de costos. Por un lado hay costos que son fijos y te pasan ingresos que son variables, bastante tonto el sistema de financiamiento que hoy día tenemos a las escuelas. Entonces, toda la modernización se le ha llamado proyecto de la nueva educación pública. Es bastante irrisorio, pero nos podemos dar cuenta que hoy día en los distintos municipios del país hay unos municipios que tienen muchos recursos, como el de Santiago, como el de Providencia, como el de Las Condes, Vitacura, etc. Y pueden destinarle grandes recursos a sus colegios. Entonces, quienes viven ahí pueden tener acceso a buena educación. En cambio, los que viven en comunas rurales, o en comunas más pobres, o en comunas más alejadas, lo que pasa es que no tienen recursos, porque las MUNI no hay gente que vaya a poner sus permisos de circulación, no hay patentes comerciales suficientes, no hay grandes casas que paguen contribuciones para sumar a las arcas municipales. Entonces los municipios son flaquitos y no tienen cómo entregar más recursos a la educación. Entonces, finalmente la cuna, donde nace la comuna, el territorio en el que nace, condiciona si es que en tu comuna hay buena oferta de educación pública o no.
Eso tiene que terminarse y debiésemos ser capaces de prometerle al país que, sin importar dónde nazcan tus hijos, en la comuna que nazcan, va a haber una escuela pública de excelencia a disposición. Esa es la promesa que tiene que existir y que se tiene que cumplir. Y para eso hay que cambiar la estructura de cómo se organiza la educación pública, hay que cambiar el sistema de financiamiento y la gestión de esta. Las capacidades instaladas, quiénes son los profesionales que van a estar a cargo de esto. Yo creo que es súper importante cambiar la educación pública. Y en tercer lugar, la educación superior. Este año, la educación superior es, yo creo, el proyecto más complejo de todos, porque es como un monstruo de 7 cabezas o de 6 cabezas. Está todo el tema de la admisión a la educación superior, un temazo, el cómo se va a acceder a la educación superior, si va a seguir siendo la PSU, quién va a administrar estos procesos de admisión, cuán transparentes van a ser, qué mecanismos paliativos o de acción afirmativa van a existir para los estudiantes que vienen de situaciones más desventajadas. Bueno, todo eso es el acceso. Después tenemos la calidad. ¿Cómo se asegura que la oferta de educación superior va a ser de calidad? Para que vamos a hablar de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, que es bastante irrisorio cómo son los procesos. Más encima las instituciones se tienen que acreditar a sí mismas. Entonces es súper mal el sistema de acreditación. Después está cómo fiscalizamos el uso de los recursos, una superintendencia. Tenemos que legislar para que la plata no se la roben, para que fiscalicen que no exista lucro en las universidades, etc. Después está la educación técnica. ¿Cómo vamos a hacer cargo de que haya oferta en educación superior técnica? ¿Cuáles son las necesidades de esa educación superior técnica? Después está el financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar la educación? ¿Cómo vamos a otorgar la gratuidad? Y también está la investigación. O sea, imagínense, son muchísimos aspectos que tiene la educación superior y que se tienen que legislar todo este año en un proyecto. O sea, tenemos solamente fue un barrido. Yo sé que hay algunos que quizás quedan menos mareados porque hay harta información, pero son 3 proyectos gigantes que intentan, al menos lo que yo espero, que intentan cumplir con la lucha que se ha venido desarrollando hace tantos años. La lucha por un sistema educativo que no tenga fines de lucro, que su motor sea el traspasar la cultura a las generaciones que vienen, que yo creo que ese es el sentido de la educación, y que este sea gratuito, que tú puedas acceder sin importar tu origen y que esto se financie después con cargo a los impuestos y no con cargo a una deuda individual en la cual tú tienes que pagar porque rentabilizas tu inversión educativa. Eso es verlo de una manera súper mercantil la educación, y yo creo que la educación tiene que ser algo distinto, tiene que ser entendida como algo que nos beneficia socialmente a todos. Así que a modo introductorio de eso, y espero que tengan muchas preguntas porque o si no se va a ganar la cosa al tiro. Así que aprovechen para hacer hartas preguntas, lo que ustedes quieran, con respecto a las reformas educacionales, porque aquí voy a tratar de responder lo más honestamente posible. Gracias. A mí me gustaría preguntar acerca de los colegios particulares. ¿Cuál es la posición en la reforma educacional? Si hay algo al respecto, o cuál es tu propia opinión frente a esto. ¿Tu nombre? Iván. No sé si respondo al tiro como una pregunta, pero sí respondo al tiro. A ver, con los colegios particulares pagados. Yo estuve en un colegio particular pagado para transparentarlo. A mí me gustaría, de hecho yo estoy trabajando para que a mis hijos cuando los tenga los pueda meter en la educación pública. No tengo otro propósito, es un norte que yo tengo. O sea, hacia allá quiero ir y por eso estoy trabajando para que la educación pública esté a la altura y esté disponible para todos y esté a la altura de los desafíos que vienen. Nosotros tratamos de hacer hartas cosas con los colegios particulares pagados en la reforma. Tratamos de poner indicaciones, uno, para que no pudieran seleccionar hasta sexto básico, que era súper importante para nosotros y la perdimos esa indicación. Después tratamos de hacer que los colegios particulares pagados no pudieran aumentar
más que el IPC, su matrícula y sus aranceles mensuales. ¿Qué objetivo tenía ese? Tenía por objetivo que se garantizara que podían seguir siendo de calidad los procesos pedagógicos, pero que no se escalaran inflacionariamente, por así decirlo, las matrículas con el solo objeto de diferenciarse del resto, porque muchas veces lo que pagan no es por calidad, sino que lo que pagan es para que otros no puedan acceder. Fija, entonces son privativos para que nadie más pueda acceder, para que se mantenga un elite nomás en el espacio de capacidad de pago, pero no necesariamente porque eso significa más recursos. Y se hacen cosas obscenas, y se construyen canchas gigantes de todo tipo, y se gasta la plata casi como derrochando, pero es porque es un símbolo y un estatus de pertenecer a la elite. Entonces, si que tú frenas el aumento de aranceles solamente al IPC, lo que hace es que poco a poco, año a año, como las subvenciones crecen más rápido que el IPC, se iba a ir haciendo cada vez más igualitario el sistema entre quienes estudian en el sistema subvencionado o público con el particular pagado. Obviamente tampoco se aprobó, no sumó los votos. Presentamos temas para la no discriminación en la educación particular y sí logramos pasarlo. O sea, todo el tema de la ley Zamudio, todo el tema de distintas discriminaciones, el que no puedan echar a alguien porque no pudo pagar, también está, eso es algo bueno. Pero fue súper tímida la reforma en cuanto a los colegios particulares pagados. Se aprobaron un par de cosas importantes, ¿cierto? Pero súper insuficientes para poder apretar más al lugar donde más desigualdades se generan, que en los colegios particulares pagados. Hola Giorgio, mi nombre es Marcos. Referente a la educación superior, primero me gustaría preguntarte sobre la PSU, porque está claro que no es un mecanismo eficiente porque solo mide un tipo de inteligencia y está claro que está lleno de diferentes formas de pensar y actuar y no las logra evaluar de manera correcta. Entonces, ¿qué mecanismo de filtro, por ejemplo, por decirlo feo, propones? Y referente a eso, y referente también a la educación técnica, al libro de la educación y a la creación de muchas universidades, ¿cómo hacer frente a este fenómeno que yo siento que se está dando de que en Chile se estudian mucho las carreras, entonces está lleno de ingenieros, de abogados, pero la demanda real del país de ingenieros, de abogados, de médicos, no es esa? Entonces, ¿cómo promover el estudio de carreras que de verdad tienen necesidad en Chile? Por ejemplo, las carreras técnicas. Muy buena pregunta. Voy a partir por lo último, pero me voy a acercar con lo de la PSU. En Chile la oferta académica, o sea, la oferta de las universidades de las distintas carreras se da de manera totalmente libre. Es decir, las universidades pueden abrir cupos de las carreras a su antojo. Una universidad que se acredita es capaz de abrir, no sé, pues si es que tiene este año 100 cupos en pedagogía, el próximo año podría tener 500. Y como tú dices, no se asocia con las necesidades del país. O sea, no necesariamente está vinculado con cuánto necesita el país. Fuimos a Finlandia la otra vez y lo que hacen es que ellos de partida financian a las universidades no por alumnos, sino por programas. Entonces no está este incentivo a abrir más carreras para tener más recursos, sino que el objetivo es ver como cada 5 años negocian con el Estado y dicen, ya, ¿cuáles son nuestros presupuestos plurianuales? Mira, nosotros queremos crecer en estas carreras, en estas otras queremos crecer hasta acá, tenemos estos planes de desarrollo y investigación y bla bla bla, y los tipos negocian entre las universidades con el Estado para llegar a un punto medio, porque el Estado tiene desde su Comisión Nacional de Educación, como si fuera el SNET de acá, ellos tienen estimaciones de cuánto necesita el mercado laboral y les dicen, mira, sabéis que nosotros como Estado queremos financiar esto porque esto es lo que necesita el país. Y la universidad dice, chuta, nosotros no podemos ajustarnos tan rápido a eso porque tenemos nuestras plantas académicas, nos complica, tendremos que echar gente, no podemos hacerlo. Y llegan a un punto medio. Con algunas carreras llegan al punto que le propone el Estado, de tal manera de que va siendo más armónico el crecimiento de la oferta académica con las necesidades del mercado laboral o las necesidades del país. Acá no sucede eso para nada. Acá se crean carreras y la creencia ideológica, casi religiosa, es que el mercado, a través de la información perfecta, cosa que tampoco existe, pero a través de la información perfecta,
va a ser que la gente escoja las carreras que se necesitan en el mercado laboral casi automáticamente y que las universidades se van a mover sin regulación alguna, se van a mover exactamente hacia las necesidades que tiene el país. Eso es una creencia religiosa con respecto a que el mercado va a funcionar perfecto en la regulación de la oferta y la demanda académica. Claramente no ha dado resultados, es evidente, pero yo creo que sí tenemos que abordarlo de manera drástica. No puede ser que cualquier universidad pueda crecer su matrícula lo que quiera. Yo estoy, alguien podría decir, de hecho si estuviera Felipe Casta acá, me diría, o sea, tú no crees en la libertad de las personas. Bueno, si es que tú crees que es libertad el que te engañen con una carrera que no tiene mercado laboral, es una visión bien restringida de la libertad para mí. Pero sí, yo creo que se tiene que regular la oferta académica para que no sea libre albedrío, libertinaje como existe hoy día, sino que la gente pueda desarrollarse en una carrera y después tener vida laboral acorde a eso. Con respecto a la PSU, yo siempre he estado bastante en contra de la PSU. No creo que no tengan que existir pruebas de medición, pero lo que pasó de la PSU con respecto a la PAA es que aumentó los conocimientos, o sea, fue mucho más intensiva en conocimiento. Por ejemplo, si antes te enseñaban la mitad del currículum, ahora te enseñan el 100%, o sea, te miden el 100% del currículum. ¿Y qué es lo que ha hecho esto? Y está demostrado que ha aumentado las brechas de puntaje. Porque los que están en colegios peores, por así decirlo, que suene crudo, no alcanzan a pasar toda la materia del currículum nacional. Entonces cuando llegan a la prueba, después de 4 años en los que ninguno de los 4 años alcanzaron a pasar toda la materia, se enfrentan a contenido que nunca antes han visto. Entonces no es que sean gente que no tiene aptitudes o capacidades, es gente que nunca supo lo que significaba una derivada, es gente que nunca supo lo que significaba, qué sé yo, o no se preguntan derivadas de la PSU, pero da lo mismo, que contenido que nunca aprendieron, no sé, los factoriales, o no me acuerdo qué es lo que pasa en el cuarto medio, pero materia que nunca pasaron, por lo tanto es como ver chino mandarín para alguien. Entonces lo que desde mi punto de vista hay que hacer es volver a un sistema de pruebas donde el contenido sea menos intensivo y donde tú seas capaz de medir distintas cosas más específicas que te las pidan en las carreras. No sé si pruebas a nivel nacional, pero herramientas, instrumentos que sean más ad hoc a las carreras. Yo digo, por ejemplo, era bien chistoso porque si es que tú ves cuánto predice la PSU para tu rendimiento futuro, tú te das cuenta que, por ejemplo, la prueba de lenguaje tiene una correlación, se corrieron regresiones y tiene un factor negativo. Es decir, mientras mejor te fue el lenguaje, en algunas carreras peor te fue en la universidad. Entonces no es una muy buena herramienta de acceso a la educación superior. Mucho mejor es el ranking, por ejemplo. El ranking predice súper bien cómo te va a ir en la universidad. Es súper buen predictor. Algunos podrán decir, no, pero ¿cómo vas a estar compitiendo con mis compañeros? No, tiene que ver con la posición relativa que tuviste con respecto a las generaciones anteriores, y eso habla mucho de tu capacidad de estudiar, de tu capacidad de perseverar, de destacarte, de desenvolverte en un medio. Yo creo que tenemos que hacer un mix de instrumentos. Pero como crítica a la PSU, además del contenido, que es muy excesivo y muy parcial, o sea, solo 2 o 3 asignaturas, yo creo que hay un problema con que sea de distribución normal. La PSU, no sé si ustedes saben, pero sin importar cuántos puntos tengan, o sea, en el fondo acá lo que se asume es que hay una distribución normal. Entonces los mejores van a tener siempre 850, aunque hayan tenido 2 malas, igual van a tener 850 el mejor. Y el peor va a tener el mismo puntaje y el del medio va a tener 500 puntos. O sea, la media está hecho para que tenga 500 puntos y se distribuye la curva. ¿Qué es lo que hace eso? Que siempre, no la mitad, pero aproximadamente la mitad va a tener menos de 500 puntos. Aunque todos tuvieran, por ejemplo, más de 50 respuestas buenas. En general la prueba son 70, 80 preguntas, ¿cuántos están ahí? 75. Ya, de las 75, si todos en esta sala, todos tuvieran arriba 50 preguntas y yo lo normalizara, habrían algunos que con 50 preguntas tendrían 300 y tantos puntos. ¿Te fijáis? Porque se distribuye normal en función del grupo objetivo que se hace. Y eso siempre fomenta la desigualdad. Porque, por ejemplo, si que nosotros dijéramos ya, alguien que es ingeniero debería tener arriba de 60 respuestas buenas en matemáticas. ¿Ya? Y él
debería tener buenas capacidades. La PSU puede ser que no lo mida, teóricamente. Teóricamente puede haber alguien que tenga 60 preguntas y esté debajo de los 500 puntos y no puede acceder a esa carrera. Entonces yo me movería más hacia sistemas más flexibles en términos de acceso, que te permitieran dar pruebas de validación de contenido más que de distribución normal. Eso es algo un poco más técnico, pero creo que es importante que alguien, si tiene las capacidades, pueda estudiar algo y no esté supeditado a la competencia económica. Eso. Bueno, ya. Hola Giorgio, mi nombre es Alonso. Bueno, yo muchas veces escucho en cuanto a lo cuantitativo del tema, números, se habla del fin al copago, a la selección, pero también yo pienso que pasa por un tema de calidad de educación, y muchas veces he escuchado políticos de derecha hablar de que muchas veces se concentra solo en el lucro y no en la calidad. Yo te quería presentar el tema específicamente de los profesores, porque los profesores todos sabemos que cumplen un rol fundamental dentro de la educación. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera piensan afrontar las condiciones de trabajo de los profesores, o si me podría explicar de cuáles son los planes de acciones con respecto a las condiciones laborales de los profesores, que cumplen un rol, como dije, fundamental en la educación? Bueno, Alonso sí. Oye, ¿qué es calidad? Buena pregunta, porque tú decías, bueno, mucho se habla de calidad, pero nunca se define lo que es calidad. Mi abuelo que además de ser ingeniero químico y como doctor en química y un tipo muy cabezón de la academia, también estudió filosofía. Y siempre me dijo que los humanos somos dos cosas. Somos producto de una mutación genética y somos producto de nuestra evolución cultural. Somos solo esas dos cosas. O sea, somos un montón de partículas que desde el universo llegaron, evolucionaron, mutaron y llegaron a ser vida orgánica y posteriormente humanos en términos genéticos. Y por otro lado, nuestra cadena cultural de 3 millones de años que nos hemos ido traspasando el conocimiento. Entonces, en el ámbito cultural, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el rol que cumple la educación? La educación debiese ser la forma en la que nosotros agarramos, o sea, aquí para mí la calidad de la educación es cómo agarramos lo mejor de los 3 millones y medio de existencia desde los humanos, toda la cultura, cómo seleccionamos lo mejor y se lo ponemos a disposición a las generaciones que vienen, para que tengan las mejores herramientas. Eso para mí es calidad de la educación, así en términos grandes. Por eso me molesta tanto cuando reducimos a matemática y a lenguaje la calidad, al CIMSE y a todas esas cosas que son súper reduccionistas en términos de qué es lo que debería ser la calidad de la educación. Y ahí es súper importante cuál es el rol que cumplen los profesores. Porque un profesor, más que ser experto en una disciplina, sobre todo ahora en el siglo XXI, donde el conocimiento está a la vuelta de un clic, ¿ya? En un clic está ahí, podéis tener toda la información del mundo, con muy buena fuente. El problema es que los profesores no necesariamente tienen que ser los expertos en contenido, porque nunca le van a ganar a la capacidad que tenga la tecnología de poder almacenar conocimiento, sino que tienen que ser expertos en cómo aprenden las personas, tienen que ser expertos en procesos pedagógicos, en entender los estados anímicos, en manejar grupos, en liderazgo. Son competencias súper complejas las que tiene que tener un profesor, más allá de ser un erudito en una materia, cosa que siempre se agradece. Pero lo más importante es que un profesor sepa y sea experto en cómo aprenden las personas. Y eso es difícil formarlo, es difícil identificarlo. ¿Nos sirve la PSU para tener un experto en cómo aprenden las personas? No necesariamente. Obvio que uno necesita un mínimo de conocimiento para ser profesor, entonces hay que poner un corte. Pero todo el resto, todo el proceso de detección de talentos, de vocación, de formación pedagógica es súper complejo. Yo diría que es de las profesiones más difíciles que pueden existir es ser profesor, y por eso tiene que ser recompensada de esa manera. Estamos encargándole a los profesores la gran tarea de que las generaciones que vienen puedan tener lo mejor de nuestro registro cultural de toda la humanidad. Es súper pesada la carga que tienen los profesores, y muchas veces están en condiciones indignas de infraestructura, tienen mala infraestructura, de precariedad porque tienen que
no sé, pues de las 40 horas tienen que hacer 35 o 30 horas en clase y el resto recién para corregir y se van para la casa y tienen problemas maritales porque están corrigiendo en la noche en la cama, todo apurado. O sea, todas esas cosas pasan por el trabajo. Entonces, si es que un profe no está en condiciones dignas de trabajo, va a tener un mal desempeño en el aula también. Pueden tener, si es que tienen muchas horas lectivas, tienen problemas a la voz, tienen problemas psicológicos, estrés. Entonces es súper importante que nosotros dotemos a la profesión y a la carrera docente de condiciones para que no se vayan a los 5 años a trabajar en otra cosa, si la gente se está yendo. Los mejores egresados de pedagogía a los 5 años se van de la aula, no siguen en aula. Entonces hay un problema. Y eso pasa por no solo pagarles mejor, que es como un piso, sino asegurarles que van a poder realizarse en su trabajo. Y por eso yo vinculo inmediatamente la carrera docente con cómo se financian las escuelas. Imagínate el estrés para un profesor de que tenga que competir con las escuelas de al lado por el mejor puntaje CIMSE para tener más alumnos para poder asegurarse un sueldo. Porque si es que no tiene alumnos, no tiene sueldo porque hay menos voucher, hay menos pago por alumno. Entonces es un estrés que lo está todo el rato persiguiendo en la cabeza. En cambio, si nosotros fuéramos capaces de financiar las escuelas por aula, es decir, esta aula tiene un costo y si hay 19 o 21 alumnos, o si hay 24 o 28 alumnos, el costo de la aula es la misma. Hay que pagar al profesor, hay que pagar las luces, te cuesta lo mismo. Entonces, ¿por qué presionar hoy día excesivamente al profesor de que además esté a cargo de tratar de competir para tener más alumnos para poder tener estabilidad en su sueldo? Eso va vinculado, es como tú financias una escuela a la calidad de la educación. Y yo al menos creo que hay que darle más estabilidad a las escuelas en cuanto a financiamiento, porque si no es como que estén compitiendo unas por otras y todo el rato están tratando de sacar el mejor CIMSE, y eso lo que los desvía es de poder entregarle toda la transmisión cultural a los niños y solo se enfocan en matemáticas y lenguaje. Ese es el resultado concreto cuando el objetivo es competir con las otras escuelas. Así que, nada, yo vinculo profesores con cómo se financian las escuelas. Tienen que ir asociados. Bueno, hola, me llamo Jorge. Quería saber cuáles son las aspiraciones que tienen a futuro con respecto a las universidades. Si pretenden echar abajo todas las universidades privadas, fundar nuevas universidades, cuáles son las expectativas a futuro con las universidades que hay ahora y con el mirar a lo lejos, fundar otras universidades. Ya aprobamos un proyecto de ley que funda 2 nuevas universidades. Se despachó, no sé si en su tercer trámite, pero sí, al menos de la Cámara de Diputados ya lo sacamos, que lo que intenta es crear, o sea, lo que dice es que se crea una universidad en la región de O'Higgins, de O'Higgins, y además se crea una en la región de Aysén. Son 2 nuevas universidades. Además estamos viendo un proyecto de ley que lo que hace es crea CFT estatales en todas las regiones. Y eso viene a suplir una falencia que hoy día tenemos, que no hay oferta universitaria suficiente en estas 2 regiones. El Estado no tiene ahí universidades y es necesario que existan, porque hoy día esos estudiantes se tienen que migrar a otras zonas y es un valor el que tú puedas tener oferta en un lugar, más allá de que te salga más barato que los estudiantes vayan a otras regiones. Si tú quieres potenciar el desarrollo regional, tienes que tener una institución que esté pensando sociedad, y por eso todas las universidades estatales se justifican absolutamente. Y los CFT, porque hay los CFT solo aparecen, como solo hay privados, o sea hay muy pocos públicos, solo aparecen CFT ahí donde hay oportunidades de mercado, o sea donde hay un nicho ya formado. Y en aquellos lugares donde hay menos gente, no llegan los privados, porque no es rentable. Entonces, el Estado, por obligación, tiene que estar ahí presente en todos los lugares, como el Banco Estado. Uno dirá, no, pero el Banco Estado igual que todos los otros bancos, en muchas cosas igual que todos los otros bancos. Pero hay una cosa en que no es igual que la Televisión Nacional de Chile, en que tiene cobertura. Televisión Nacional de Chile es el único que llega a todos los rincones, porque tiene la obligación como misión de llegar a todos lados. El Banco del Estado, aunque sea poco rentable tener una caja vecina en una región y en una comunidad rural muy alejada, está
bueno, las universidades y los CFT del Estado también van a tener esa función. En este caso también van a tener que ser gratuitos y todo el tema, pero cumple con eso. Y con respecto a las universidades privadas, yo creo que, o lo que espero que se haga, porque aquí la mayoría de las cosas dependen del gobierno y nosotros en el Parlamento tendremos que votar y modificar cosas, pero yo esperaría que solo pudieran permanecer en régimen las universidades que sean universidades, aunque suene tonto decirlo. Hoy día cualquier institución que lo único que hace es docencia se hace llamar universidad. Para mí universidad son las que son complejas, las que vinculan la academia con la investigación, con la extensión, la relación con el medio. Eso es una universidad, es algo mucho más complejo que solamente llamarse universidad. Y eso exige y demanda que las universidades sean de mayor calidad. Entonces probablemente hay muchas universidades que hoy día no están cumpliendo con ese propósito, que solamente lo que hacen es tener profesores taxi, le ponen título, le ponen nombre ostentoso a sus títulos y invierten un 20% de su presupuesto en publicidad. Eso para mí no es una universidad. Y los futuros procesos de acreditación van a tener que dar cuenta de que eso no es una universidad. Y que no engañemos a los chiquillos de que van a sacar un título y que van a ser buenos profesionales saliendo de esas instituciones. Porque tenemos que asegurarnos de que la promesa de educación sea real. Y si es que hay una universidad que está siendo está impidiendo que esa promesa sea real, o sea que está mintiendo, está estafando, no puede estar en el sistema, no puede operar. Entonces la acreditación tiene que ser obligatoria, por ejemplo, no puede ser opcional. Hoy día la acreditación es opcional. Entonces, y muchas otras cosas. Tienes que asegurarte que la superintendencia fije que no haya ningún mal gasto con los recursos, o sea que no haya lucro, y muchas otras cosas. Pero yo creo que van a haber varias universidades que no van a sobrevivir a este proceso porque va a ser exigente. Y espero que sea exigente. Si siguen las mismas universidades después de un proceso, significa que no hicimos nada. Significa que las universidades se acomodaron al nuevo sistema y no fuimos lo suficientemente rigurosos. Hola Julio, mi nombre es Matías y quería hacer referencia más que nada al tema del Consejo de Rectores, que a mi parecer de repente toman decisiones según cómo se levantaron en el día y que son decisiones que la toman a mitad de año cuando ya un alumno se ha preparado la mitad de un año ya y después le cambian las reglas del juego. Siento que es una desubicación por su parte por no considerar la mitad de año ya perdida. Entonces la pregunta va más que nada enfocada si hay algo que regule ese proceso o si hay algo que viene dentro de la reforma que pueda regularlo, las decisiones o lo que se habla dentro del Consejo de Rectores. Yo comparto contigo que las decisiones que ha tomado el Consejo de Rectores en los últimos años han sido muy mal diseñadas, sobre todo en los tiempos. Yo siempre he estado a favor del ranking, por ejemplo, pero creo que estuvo mal implementado en términos de tiempo. O sea, se puso en un momento donde se le duplicó la presión a los estudiantes, se le cambiaron las reglas del juego y yo creo que eso está mal. Debió haberse hecho de una manera más programada y gradual. Pero claro, hoy día el CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, tiene el poder de la admisión sobre todo. La admisión está en el DEMPRE y ellos controlan el proceso de admisión, a la que se le van sumando universidades y es como el proceso hegemónico, el proceso más grande de admisión a las universidades. Y yo creo que eso va a tener que mutar. No es sostenible que exista esta institución ahora. Yo creo que a futuro van a haber tres tipos de universidades: las universidades estatales, las universidades que sean privadas pero que opten a financiamiento público, es decir, que van a ser gratuitas también y todo, y no sabemos si es que van a existir o no universidades privadas, es decir, que se mantengan fuera de la lógica de lo público, ¿ya? Y ahí va a tener que existir una conversación entre estas tres tipos de instituciones. Y por supuesto que el sistema de acceso tiene que ser algo concordado. O sea, a mí me gusta que los rectores se junten a tomar decisiones colectivas, porque si cada universidad tomara decisiones por separado, creo que el sistema empezaría a pelear y a competir de manera innecesaria. Y me gusta que se tomen decisiones coordinadas. Pero claro que tiene que haber una normativa que impida que sean bruscos, porque si no los que sean afectados son los estudiantes. Así que yo voy a recoger eso. O sea, que tú me dices me hace mucho sentido.
porque no sé si es que se va a tocar en la reforma la forma en cómo el Crunch toma decisiones. Es difícil que así sea en primera instancia, pero yo creo que es necesario. Es que en el tema de la selección... Sofía. En el tema de la selección, como que se va a crear el problema de que al ser aleatorio van a haber personas con muchas capacidades que no van a poder quedar en el colegio que quieren. Y también, o sea, esta es mi opinión. Se va a crear el problema de que en un curso de 30 alumnos van a haber 18 que son muy inteligentes, o sea, que tienen muchas más capacidades intelectuales, y el resto no tanto. Entonces como que eso va a retrasar el proceso de los 18 y no se va a poder avanzar como se supone que debería. Entonces, según yo, la selección es necesaria, pero el tema académico, no económico ni religioso. Es un buen debate, ese es el debate que se da generalmente en los países que ya resolvieron el tema como económico, donde la educación sí es gratuita, donde sí es de buena calidad, pero ese tema que tú dices siempre sigue como tensión, que es si seleccionar o no tempranamente a los estudiantes para ver sus capacidades y ver cómo siguen los rumbos de vida, si que van por lo técnico, por lo profesional, por lo artístico, etc. Yo daría vuelta el argumento que tú dices, cuando tú dices por qué alguien que tiene las capacidades va a poder quedar fuera del colegio en el que quiere estar. Yo me preguntaría, si es que todos son iguales ante la ley, que eso está consagrado, o sea, todos son iguales ante la ley, y todos debiesen tener el derecho a la educación, ¿por qué unos van a tener más derecho a entrar en un colegio que otros? Un colegio que es público, por ejemplo, o financiado por el Estado. Y tú dices, bueno, porque tienen más mérito. Y yo cuestiono la palabra mérito. Porque el mérito es una construcción que no tiene un sustento jurídico. No sabemos lo que es mérito. Tú puedes decir mérito es el que se esfuerza más, o mérito es que las matemáticas las tiene en la cabeza y está todo el día jugando a la pelota, pero cuando le hacen una prueba de matemática se saca un 7. ¿Él tiene más mérito que el otro que pudo haber estado estudiando todo el rato? Yo no sé muy bien, no hay una medida clara del mérito. Por lo tanto, para mí no pesa tanto esa variable al momento de contrapesarlo contra el derecho igualitario que tienen todos a poder acceder a un buen colegio. La pregunta es, ¿cómo se discrimina cuando hay más demanda de los cupos disponibles? Para mí es el sistema aleatorio, porque es el único que le da igual posibilidad a cada uno. Tú me dices, bueno, pero es que eso puede acarrear un problema. Por un lado, que los mejores estudiantes no logren entrar. Yo digo, bueno, ahí ya te respondo, o sea, te di mi punto de vista, que creo que todos tienen el mismo derecho a acceder a ese establecimiento, pero el problema que tú dices después también es cierto, de qué pasa en la sala de clase cuando se dan las diferencias de estudiantes. Hay algo que se llama el efecto par, que es algo bien discutido en la academia. No hay como grandes consensos, pero existe una teoría de que el efecto par, es decir, que tú te sientes al lado de alguien que tiene más conocimiento, te nivela hacia arriba. Y la pregunta de cajón es, ¿qué pasa? ¿Al que está arriba lo nivela hacia abajo, sí o no? Y hay algunos que dicen que no, que solamente nivela para arriba a los que vienen más desaventajados y a los otros no los nivela hacia abajo. Y ahí hay una discusión, pero yo no quiero entrar al detalle técnico si es que existe evidencia o no, quiero verlo como desde el sentido de la justicia. Yo creo que no podemos mirar un sistema educativo como una carrera competitiva, ¿ya? Como un lugar donde queremos desarrollar que unos estén súper aventajados y que saquemos el máximo provecho y otros dejémoslo que se queden atrás. Así que imagínate si que tuviéramos colegios donde están los que mejor les van y colegios donde los que no les va bien, sí, por definición. Pasa hoy día, de hecho. Tú tendrías que los colegios a los que mejor les van estudiarían harto porque saben que tienen expectativas desde ese colegio de poder salir adelante. Y los que están en un curso o en un colegio donde saben que les va mal porque los seleccionaron y son los
porros, por así decirlo, estos estudiantes no van a tener ninguna esperanza, ninguna motivación. Van a decir, somos el curso de los que sobran, ¿para qué vamos a estudiar? Y van a empezar a portarse mal, y van a caer en el círculo de la delincuencia y miles de cosas así. Eso es lo que pasa hoy día. Hoy día hay 800 escuelas en el país donde el número uno de la generación no le alcanzaron los puntos para poder ni siquiera postular a la Universidad del Crucho. Ni siquiera para postular. Ni siquiera quedar, sino postular. O sea, nos sacaron 450 puntos. Y esos colegios reflejan que son colegios de desesperanza aprendida, donde los cabros van y dicen, ¿para qué voy a estudiar? Estamos en un colegio donde no tiene ningún futuro. Yo quiero que todos los niños puedan ir a un colegio y tengan la misma probabilidad de un colegio que sí les da expectativa. Porque la expectativa y la motivación son el motor para poder aprender. Si tú no tienes motivación, no aprendes. Y si tú seleccionas y segregas los que son más mareos y los que son más porros, tú estás generando ese germen de desesperanza en todos los colegios donde están los no seleccionados. Y es un costo social que para mí es más grande que el costo de que unos no puedan avanzar tan rápido porque son talentosos y los están frenando. No sé si quedó claro más o menos mi punto de vista. Bueno, agradecemos a Jorge nuevamente por su tiempo y por su disposición. Esperamos que le haya servido un besito para poder aprender un poco más y reflexionar sobre si queremos ser verdaderos agentes de cambio. Ordenadamente, por favor, avanzamos a los patios.